Así entrego este lugar para mi hermano quien prosigue. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están sintonizando en esta hora esta transmisión. Le damos gracias a Dios por su vida y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder adorar su nombre, de estar en sus caminos y poder servirle de una manera sencilla, hermano. Vamos a darle en esta hora lugar a la palabra de Dios, porque eso es lo que... Para eso nos congregamos, para eso sintonizamos, para eso estamos atentos, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios también. Así que vamos a hacerlo dando lectura al primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, en el capítulo 5, de los versículos del 23 al 24. Repito, Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Y dice así en el nombre del Señor: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos, hermano. Amante Señor, una vez más en tu presencia, Señor, estamos rindiéndote culto y adoración. Hemos dado, Señor, la alabanza a tu nombre y ahora nos disponemos a escuchar tu mensaje, tu palabra, Padre. Te rogamos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, hablando al corazón del creyente. Que no permitas que sean palabras de hombre ni ideas humanas, Señor, sino el consejo venga de ti, Señor, que es el consejo que alimenta, que alienta y que sustenta el alma en estos momentos tan difíciles, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, el mensaje de esta tarde lo titulamos Caminemos con Cristo. Caminemos con Cristo es el tema. Y hemos leído una porción muy pequeña, 2 versículos nada más. Y el versículo 24 hay algo que queremos subrayar. El versículo 24 en su primera parte dice: caminó pues Enoc con Dios. La palabra nos está diciendo que este personaje, Enoc, caminó con Dios. Y la pregunta aquí que nos podemos hacer todos en esta hora es: ¿estará interesado Dios caminar con nosotros? ¿Querrá Dios caminar con nosotros? ¿Será que el Dios que creó los cielos y la tierra, el poderoso, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder, el dueño de todo, a quien nadie le tiene que dar, a quien Él no le da cuentas a nadie, el Señor de señores, el Rey de reyes, estará interesado en caminar con su creación? Es una buena pregunta y la palabra de Dios tiene la respuesta. Vamos a referirnos al pasaje de Levítico capítulo 26, el versículo 11 y 12. Yo le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese, lo que está diciendo la palabra de Dios es lo que el Señor estaba confesando, le estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que Él sacó de un país en el que estaba esclavo. Estaba siendo esclavo en la nación de Egipto. Y de ahí el Señor los sacó. Y de ahí, de donde estaban, Él le estaba diciendo, dictándole ya sus mandamientos, sus leyes, todo lo que Él quería que escucharan, que supieran para que anduvieran en sus caminos. Y les decía: Israel, yo andaré entre vosotros y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Era una promesa
que se estaba llevando a cabo. Y mire, en el libro de Oseas, en el capítulo 11, versículo 3, hay algo muy importante. Yo le voy a dar lectura en la versión de la Biblia que se llama Lenguaje Actual. Y dice el pasaje de Oseas 11:3. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano. Como a un niño, te enseñé a caminar. Te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. En el pasaje de Levítico el Señor le estaba diciendo, yo voy a estar contigo. Y muchos años después, cientos de años después, el profeta Oseas está confirmando, está afirmando y recordándole al pueblo de Israel que Dios había cumplido su promesa, que Él había prometido estar con ellos, caminar con ellos, andar con ellos, y Dios lo cumplió. Y Oseas se lo está recordando. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano, como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer, y te cuidé y te ayudé en todos tus problemas. Dios está interesado en andar y caminar con su pueblo. Él lo prometió y lo cumple, hermano. Él tiene el anhelo de tener una relación íntima con su creación. Ese es el deseo de Dios. Caminar con su pueblo, estar con su pueblo, cuidar de su pueblo. Ese es el corazón del Señor. La pregunta aquí es, ¿queremos nosotros caminar con Dios? Porque Él sí quiere, ya lo vimos en el pasaje, y hay muchas citas más. Él sí quiere caminar con nosotros. La pregunta es, ¿nosotros queremos caminar con Él? ¿Quiere usted caminar con Dios? Si su respuesta es sí, entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puedo caminar con el ser que dice la palabra que pone a la tierra como estrado de sus pies? ¿Cómo un ser humano tan pequeño, tan insignificante, puede caminar de la mano del ser más grande que puede existir, nuestro Dios Todopoderoso? Y mire, hemos leído el pasaje de Enoc, dice la palabra, caminó Enoc con Dios. Sí se puede, sí se puede. Hay muchos ejemplos. Este es nada más uno de ellos, el ejemplo de Enoc. Mire, la palabra que se traduce como caminar o como caminó, en este pasaje de Génesis también tiene la idea o el significado de comportarse, de apartarse, de vivir continuamente. Es decir, si nosotros leemos el pasaje con estas ideas, el versículo nos diría que Enoc se comportó de una manera que a Dios le agradó, que Enoc se apartó toda su vida para agradar a Dios, que Enoc vivió una vida siempre, continuamente, que le agradaba a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Caminó Enoc con Dios, Enoc decidió vivir una vida y apartar su vida para el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué implica eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Mire, caminar con Dios o caminar con Cristo implica caminar en santidad. El primer paso, caminar en santidad. Santidad significa purificar. Santidad significa consagrar. Santidad significa apartar o apartarse. En este caso, apartarse para Dios. La palabra significa eso. Mire, es muy claro. En la casa, en la mayoría de los hogares, usted ve que en la cocina, en la casa, hay una vajilla, hay unos platos o utensilios que son de uso común, de uso cotidiano, que se utilizan todos los días para la comida, la cena, el desayuno, para el uso cotidiano. Esos son esos utensilios.
Pero aparte, en algunas casas o en la mayoría de las casas, a veces hay una vajilla aparte, que está en un lugar diferente, que solamente se utiliza bajo ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones. Esa vajilla está apartada. Y la familia sabe para qué es, cuál es su uso, cuál es su propósito de esa vajilla. Perdone usted por ese ejemplo quizás tan sencillo, pero es la manera en que podemos entender lo que nos está diciendo la palabra. Que el llamado de Dios es a apartarnos, a vivir en santidad. Que la intención de Dios es que su pueblo sea un pueblo especial, que esté dedicado única y exclusivamente para un propósito, y es adorarlo, y servirlo, y seguirlo y obedecerlo. El primer paso para caminar con el Señor es entender eso, que somos llamados a vivir en santidad, a vivir apartados ¿de qué? Del mundo. No, porque tenemos que convivir con el mundo, dice la palabra. Si fuese así, pues entonces tendríamos que ser necesario que nos fuéramos de este mundo. Mas, sin embargo, lo que nos dice la palabra es que necesitamos apartarnos del pecado, de lo malo. Amén. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento, hermano. No es si queremos. No está diciendo aquí la palabra si a usted le gusta o si se le da, si tiene la inclinación para eso. No, la palabra está diciendo, sed santos. Es una orden, es un imperativo, es algo que se tiene que hacer. Sed santos como Él es santo. Lo tenemos que entender si queremos caminar con Dios. Mire, segunda de Timoteo 2:19 le dice la palabra de Dios, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que Él ha escogido, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted se dice cristiano, si yo me digo cristiano, tenemos que entender esto. Tenemos que apartarnos del pecado. Esa es la palabra, hermano. Apártese de iniquidad todo aquel que dice ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación en la carne y en el espíritu. Y hermano, es que hasta hoy podemos escuchar muchas doctrinas que se escuchan agradable al oído, pero que contaminan el ser espiritual. Dañan mucho la vida espiritual de la iglesia. Y tenemos que refugiarnos, volver al origen de la fe, que es la palabra de Dios, y allí encontraremos si esa doctrina se apoya en la palabra, si es bíblica o no es, y si no es, tenemos que desecharla. Tenemos que buscar la santidad en lo espiritual también, no nada más en lo físico o en la carne. Gloria al Señor. Mire, apartado para Dios es vivir en santidad. Recuerde usted que caminar con el Señor implica renunciar al pecado. Renunciar al pecado. Mire, la palabra dice en Génesis capítulo 3 que Adán y Eva vivían en el jardín. Y el Espíritu del Señor, el Señor se movía y se paseaba también en ese jardín, en el Edén. Ellos podían convivir con la presencia del Señor. Esa era su vida. Ahí disfrutaban de la compañía del Señor, sin duda alguna. Era algo hermoso, hasta que llegó el pecado a sus vidas. Y esa relación, ese caminar con el Señor se rompió. El pecado en la vida del Hijo de Dios
rompe la comunión con el Señor. Es imposible que caminemos con Dios si no entendemos que la santidad debe de ser nuestro objetivo. No es fácil, hermano. Somos débiles, tenemos errores, tenemos inclinación a lo malo, pero sí se puede con la ayuda del Señor. Pero tenemos que entenderlo en primer lugar, porque si nos sentimos, como algunos dicen, pues es que ¿quién no peca, hermano? Pues es que ¿quién, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Esa es la mentalidad del mundo. Pero no es así. El Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. ¿Y qué consejo vamos a seguir? ¿El del hombre o el de Dios? A su nombre la gloria. Una nueva relación con Cristo, una nueva relación con el Señor implica cambiar la relación que tienes con el pecado, con esas prácticas que no le agradan al Señor. Hay que despreciar lo que Dios desprecia, amigo. Y hay que amar lo que Dios ama. Dios desprecia el pecado. Y Dios ama la santidad. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. No le gusta la inmundicia. Y Él quiere que su esposa, su iglesia, su novia, mantenga en santidad. Las vestiduras blancas, dice, sean blancos tus vestidos en todo tiempo. Gloria a Dios. El segundo paso, el segundo punto, hermano, para poder caminar con Dios, para poder caminar con Cristo, necesitamos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ya dijimos, hay consejos que parecen buenos, pero que no son palabra de Dios. Gloria al Señor. Mire, ahí la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son camino de muerte. Hay consejos que parecen bíblicos, pero hermanos tienen una mala intención y desvían al hombre, lo hacen errar del blanco. Tenemos que ser obedientes a la palabra, a lo que dice la palabra. Génesis 6:22 nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. No tenía una Biblia Noé, no tenía un Antiguo Testamento. Él tuvo una relación con Dios. Dios le habló y le dijo que preparara un arca en medio de un momento, de un tiempo difícil en el que el mundo vivía desenfrenadamente. Tanta maldad, tanto pecado. Y ahí en ese momento que nadie buscaba de Dios, que nadie creía en Dios, Dios busca a este hombre y le dice, prepara un arca para que se salves tú y toda tu familia. Le llevó más de 100 años construir esto y obedeció, dice la palabra, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Noé se salvó porque fue obediente, porque obedeció la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Purificando las almas con la obediencia a la verdad. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos hace caminar en santidad. Amén. Gloria al Señor. Y es que la obediencia en usted y en mí es un requisito indispensable. No una obediencia al líder religioso. No es una obediencia ciega al pastor o al líder religioso. Es obediencia a la palabra de Dios. Sujetarnos todos como cuerpo de Cristo a la palabra del Señor. Pero esa obediencia, hermano, y a veces no se nos da mucho. Hay etapas en la vida en las que la obediencia no se nos da, porque no hemos entendido que para poder agradar a Dios y caminar como Él quiere, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Escuchar y entender y obedecer todo el consejo divino. Por eso le dice el apóstol Pablo a Filemón,
En esa carta le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Le manda una carta y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de Filemón. Sabía que era un siervo convertido, que en realidad estaba sujetándose sus pasiones a la palabra del Señor. Y solamente le escribió una carta y le dijo, Filemón, yo sé quién eres y te lo escribo sabiendo, confiando en que tú eres obediente y que lo que yo te digo, tú lo vas a hacer más abundante todavía. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando una persona está dispuesta a obedecer, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Por tercer característica, si a usted le interesa caminar con Dios, ya vimos dos, ¿verdad? Y el tercer paso, hermano, es que tenemos que caminar con una fe verdadera, no fingida, una fe verdadera. Gloria al Señor. Dice segunda de Timoteo 1:5, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, al joven siervo Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Yo te escribo y yo me acuerdo de ti y ruego por ti en mis oraciones y traigo a la memoria, me recuerdo esa fe verdadera que tú tienes, que te fue heredada, que te fue enseñada, dice, por tu madre y tu abuela. Y es que es importante que usted y yo entendamos que para caminar con el Señor tenemos que tener una fe verdadera, no una fe fingida. Fingir es un sinónimo de simular, es sinónimo de aparentar, de mentir. Una persona que finge, que simula, que actúa, se le puede tachar de embustero, de falso. Esa es la verdad. Y el apóstol le está diciendo, no es así, es una fe verdadera, una fe no fingida, la que debe de haber en el creyente. Esta fe fingida, esta fe simulada, no es más que una mentira, hermano, una simulación. Con su modo de vivir, niegan la eficacia de la fe, como dice segunda de Timoteo 3:5, que hay gente, dice, vendrán aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentemente son siervos de Dios, aparentemente son parte del cuerpo de Cristo, aparentemente son iglesia del Señor, pero con sus hechos negarán y no darán los frutos que produce el Espíritu Santo en cada creyente, en un verdadero cristiano. Y sabemos cuáles son esos frutos que nos menciona Gálatas. Entonces, una fe que es simulada jamás dará fruto espiritual. Al contrario, traerá problemas, traerá contiendas, divisiones, luchas, enemistades, críticas, burlas, pleitos, rencillas. Todo eso es lo que traerá esa fe fingida. Este tipo de personas que tienen esta fe se la pasan criticando la palabra de Dios. Cuando el pastor da un consejo, lo critican. Cuando el varón o la mujer se paran a enseñar la palabra, lo critican, lo señalan. Lo primero que hacen es cuestionar sus errores. No aceptan, no pueden separar por un momento el consejo del hombre y el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no está convertido. Simulan una conversión, simulan una fe, pero no están en el camino correcto, no están cimentados, no hay una verdadera conversión, no han tenido un encuentro con el Señor, es una fe fingida, son religiosos,
tradicionalistas, legalistas, ortodoxos que se dejan llevar por costumbres, por tradiciones nada más, por métodos, pero nunca se sujetan a la palabra y no pueden dar fruto porque no pueden dar lo que no tienen. Gloria al Señor. Al igual que la higuera que estaba cerca del camino, como dice la palabra, a la cual Jesús se dirigió en una ocasión para obtener frutos y no la halló, no halló nada en ella, dice la palabra. Entonces podemos ilustrar que esta fe fingida es así. Por fuera es algo bonito, algo hermoso, que llama la atención y aparenta tener vida. Pero cuando buscas el fruto, no hay fruto, no hay vida en ese ser. Es algo fingido, no sirve, no tiene nada que dar. ¿Por qué es importante una fe verdadera entonces? ¿Por qué será tan importante que para caminar con Dios tengamos una fe verdadera? Mire, porque por la fe el creyente vivirá, dice la palabra de Dios. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es importante esta fe? Porque con esta fe se agrada a Dios. Lo dice Hebreos 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo fe, una fe verdadera, una fe que le hacía obedecer a Dios, apartarse en santidad. Y esa fe le ayudó y dice la palabra que dio testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a su nombre. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios es real, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que le invocan. ¿Es importante o no la fe? Pero una fe verdadera es importante, hermano. Es necesario, es indispensable. Porque por ella se alcanza un buen testimonio, hermano. Volvemos a lo mismo. Por la fe se alcanza un buen testimonio, Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fueron hombres de fe y esa fe les hizo dar buen testimonio ante la humanidad, ante la sociedad, ante la gente que los llegó a conocer. Reconocían que eran hijos de Dios, siervos de Dios, que tenían temor de Dios. Esta fe verdadera, amigo, hermana, hermano, esta fe verdadera nos salva. Ya decíamos de la obediencia de Noé, pero Noé obedeció porque tenía fe en Dios, porque creía que Dios era real. Y esa fe que él tuvo le permitió salvar su vida y la de su familia. La fe verdadera nos salva, pero la fe verdadera tiene que estar puesta en Cristo, en su sacrificio, porque fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y esa fe verdadera nos da valor, nos hace valientes. Mire, dice la palabra en Hebreos 11:27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés no tuvo miedo de la ira del rey. No tuvo miedo, tuvo valor, tuvo coraje, porque tenía la fe verdadera, tenía la fe puesta en el Señor. ¿Se acuerdan del pasaje de David y Goliat? Todo el ejército de Israel temeroso, todo el ejército de Israel medroso. ¿Por qué? Porque había un hombre
un solo hombre que los estaba intimidando a todo el ejército de Israel. Tenían miedo. Pero llegó un pastor, un joven, con un corazón conforme al corazón de Dios. Un joven lleno de fe. Y esa fe le dio el valor para enfrentar a ese gigante. Y él le dijo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Jehová te entregará en mi mano, yo te voy a destruir. ¿Por qué era valiente David? ¿Por qué? Por la fe que había en él. Porque él estaba seguro de que Dios estaba con él. Él tenía esa seguridad, esa fe verdadera de que Dios estaba con él. Y eso es lo que tal vez nos haga falta. Que estemos seguros, convencidos de que Dios es real y Dios está contigo, porque te llamó y te dio nombre y te dio vida. Y hoy te está diciendo: yo estoy contigo, pero tienes que creerlo. Debes de tener esa fe. No se trata de practicar una religión todos los días. Se trata de esforzarnos por caminar como Dios quiere, de esforzarnos por caminar con Cristo. Caminemos con Cristo, es el pasaje, el tema de esta tarde. Y la pregunta es: ¿estaremos caminando con Dios? ¿Estaremos caminando como el Señor quiere? Recordemos que para caminar con el Señor tenemos que caminar en santidad. Tenemos que hacer a un lado el pecado. Todo lo que nos estorba, la inmundicia, todo lo que nos está siendo un peso y no un lastre y no nos deja caminar. Lo tenemos que hacer a un lado. Pero nunca lo podremos hacer si no estamos convencidos de que queremos caminar con el Señor. Hay que tomar esa decisión. Para caminar con el Señor, además, tenemos que caminar obedeciendo la palabra de Dios. Si tú tienes dudas de si este libro fue escrito por hombres o por Dios, si tienes todavía dudas de que este libro sea en realidad la palabra de Dios, hay un problema allí. Nunca vas a poder caminar como Dios quiere. Tienes que entender que este santo libro es la palabra bendita de nuestro Señor, que fue inspirada por Él y que en Él están las palabras de salvación. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que a vosotros tenéis la vida eterna. Y para caminar con el Señor, pues tenemos que caminar con esa fe verdadera, no fingida. Si no lo has hecho, si no has caminado así, hoy es el día para que le digas al Señor: Señor, perdóname, porque no he buscado la santidad. Señor, perdóname porque he permitido en mi vida ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas costumbres, ciertos pensamientos que no son de tu agrado, que tengo que dejar. Señor, perdóname porque en realidad no he amado tu palabra, la he hecho a un lado. Señor, perdóname porque tu palabra pues a veces no la creo, Señor. Me cuesta trabajo creer todo lo que dice allí. Dios lo sabe y Él tiene misericordia de nosotros. Pero tú tienes que reconocerlo y confesarle ese pecado. Decirle: Señor, pues me falta fe. A veces me he vuelto nada más una persona que hace rituales por costumbre, porque no me digan nada en mi casa o en la iglesia, y ahí estoy luchando, pero en mí hace falta esa pasión, Señor, esa convicción. Dios lo sabe, amigo. Dios lo sabe, hermano. Pídele al Señor hoy que te ayude a retomar, a hacer unos nuevos votos con Él. Dile: Señor, yo quiero empezar a caminar como tú quieres que caminemos. Yo quiero que tú me tomes de la mano como lo hiciste con Israel,
Como dice tu palabra, que lo llevaste como a niño, que lo enseñaste a caminar, que te preocupaste por su alimento. Señor, eso es lo que yo quiero para mí. Díselo, de rodillas, derrama tu corazón y el Señor te va a dar la respuesta. Él está deseoso de caminar con su pueblo de manera íntima. Mira, la respuesta está en que en el Antiguo Testamento Él habitaba en un tabernáculo. Hoy Dios habita en el corazón de cada creyente. Dios es real y habita en cada uno de sus hijos. Él está con su iglesia en todo momento, se mueve dentro de su iglesia, se mueve entre su iglesia y se mueve con su iglesia. Él está dispuesto, Él está presto, Él es fiel. La decisión es nuestra, hermano. La decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Queremos caminar con Cristo? Tenemos que caminar como Él quiere. Y dice la palabra, para terminar, en 1 de Juan 2:6, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Sabemos, Padre, que, como dice tu palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice tu palabra, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Dice tu palabra que tú estarás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que tú nos amas, porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Sabemos que tú estás velando de tu iglesia, que tú estás cuidando de tu pueblo, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tú quieres que cada uno, Señor, de los que escuchan tu palabra, de los que invocan tu nombre, camine de la manera que tú quieres, Señor. Tú nos has dado las herramientas y sobre todo nos has dado a tu Espíritu Santo para poder cumplir con esta gran tarea. Y lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, de los que hoy están platicando contigo desde su casa, pidiéndote perdón y pidiéndote la ayuda. Señor, sustenta, manda el consejo, manda el aliento, que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, Señor, y enséñanos a caminar en tus caminos por la senda antigua, por la senda derecha, Señor, a través de tu bendita palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo dejo este lugar a mi hermano pastor que continúa con el servicio.